Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo. Compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Hola Fernando, gracias por este tiempo para Todo Logística. Gracias, Mario. Un placer entrevistarte a la distancia. Contarle a la audiencia desde dónde nos estás hablando. Bueno, vivo en la ciudad de San Francisco, en California, y bueno, desde acá desarrollo mi tarea. Muy bien, las ventajas de las comunicaciones y de la globalización. Mundo globalizado. Tal cual. Fernando, para los que no te conocen en nuestra audiencia, ¿quién es Fernando Correa? Bueno, Fernando Correa es un uruguayo que nació en la ciudad de Libertad hace 47 años. Que trabajó mucho tiempo en un negocio familiar, barracas de cueros y lanas de mi padre. Recorrí el interior desde los 16 años. Aprendí a clasificar cueros, cuero de lana, cuero de oveja, cuero de vaca. Empecé a aportar mis primeros negocios de exportación en la barraca de mi padre. Los empecé a liderar yo, hice el departamento de comercio exterior. Y luego terminé el liceo nocturno cuando tenía 25 años. Después que terminé el liceo nocturno me pichó el bichito de seguir estudiando. Hice la carrera de licenciatura en negocios internacionales en la Católica. Y luego tuve la oportunidad de ingresar a TCP en la parte de relaciones institucionales y organización de eventos. Con el tiempo pasé a ser gerente de recursos humanos de la terminal. Luego me encargué del área de la seguridad y salud ocupacional, de la seguridad de la terminal. Y en el 2012 me trasladé a Estados Unidos y desde esa época hasta ahora, hace 10 años que desde acá me encargo de las relaciones institucionales de TCP y de algunas actividades del Grupo Catunasi. Te abandonaste la exportación de cueros, del negocio familiar, para vincularte al negocio de las terminales. ¿Qué es lo que te atrapó de este mundo? Bueno, siempre me interesó, algo que siempre me dio atracción es toda la parte de comercio internacional, relaciones con otras partes del mundo, las relaciones internacionales también, y si te gusta ese tipo de actividad, trabajar en un puerto o en una terminal portuaria es como el lugar ideal, ¿no? Y desde el primer momento que tuve la oportunidad de empezar a desarrollar las tareas en TCP, me sentí muy identificado con los valores de la terminal, con el potencial que tiene el terminal para dar valor agregado y competitividad. Y es algo que una vez que empezás a desarrollar la actividad en un puerto, es difícil despegarse. Es difícil despegarse de la terminología, de estar pensando siempre en clave marítima o en clave portuaria. Y bueno, me siento un portuario más. Muy bien. Cuando me tocó presentarle la terminal al superintendente de Puerto de Santos, ni más ni menos, que vino a nuestro encuentro como speaker y lo llevé a recorrer el recinto portuario de Montevideo que no conocía, arranqué por el otro extremo y terminé presentándole la terminal Cuenca del Plata. Y quedó maravillado e impactado por todo lo que era la instalación, por cómo es nuestro puerto. La pregunta es, con una terminal tan moderna como la que tenemos actualmente, ¿por qué es necesario seguir haciendo inversiones tan importantes en la terminal? Bueno, la respuesta más, digamos, más corta es porque la industria marítima y la logística internacional busca cada vez más economía de escala, busca más escalas, y entonces la infraestructura debe estar prevista o previsible a las necesidades de infraestructura
que la propia industria va a necesitar. Estamos yendo a buques hoy de 360 metros que están llegando al puerto de Montevideo en breve. Estábamos atendiendo entre 340, ya vamos a ir entre 360 y 370. Y ya hay en las otras terminales, en Europa, en el hemisferio norte, buques de 400 metros de eslora. Eso implica que la terminal necesita ir adecuándose para que cuando los buques en su momento empiecen a llegar a esta región, tener la infraestructura disponible. Ahora, ¿por qué Montevideo? Cuando se construyen buques de este tamaño, y lo importante es la escala y la productividad, hay dos factores importantes. El traslado de estos buques y la operación de estos buques son extremadamente caros. Entonces van a optar por ir a uno o dos puntos en la costa a la que atiendan ese tráfico. Esa es la tendencia. Y Montevideo, si quiere seguir siendo un punto de transbordo, que es la única razón de existir de la terminal, tiene que prepararse de infraestructura. Teniendo un solo puesto de atraque profundo como hoy tenemos una terminal extremadamente productiva, tecnológica, pero un solo puesto de atraque hoy para lo que se viene no es necesario. Y bueno, estamos preparando la terminal para los próximos años y tener 4 puestos de atraque profundo con barcos oceánicos, y eso va a cambiar el diseño de la actividad de la terminal, intentando ser una de los puntos de referencia de estos buques en los próximos años. Para eso hay que prepararse. Tenemos que pensar siempre entre 7 a 10 años adelante de las necesidades del mercado, porque de que se analizan las necesidades, se toman las decisiones y se ejecutan, tenemos que estar siempre pensando al menos 10 años hacia adelante. Y esa es la razón de ser del proyecto. La capacidad que tendría a partir del año 2025 la terminal, ¿de cuánto sería? Y va a depender mucho cuando vos tenés una terminal de transbordo, la capacidad de playa, digamos, básicamente se define por el porcentaje de transbordo y un porcentaje de comercio exterior, y dependiendo del mix que tenga, la capacidad va a ir variando. También varía la capacidad de transferencia de muelle, pero podemos decir tranquila, o sea, que vamos a andar alrededor de los 3 millones de TEU de capacidad versus el millón de TEU que hoy tenemos. Ok. Sin duda, cuando se piensa en la terminal, se tiene que pensar en un tema de un calado del canal que va a ir en aumento. Hace poco en nuestro encuentro, justo el protagonista de Paraguay, el presidente de la Administración Nacional de Puerto, anunció la llegada a los menos 13 metros. ¿Los muelles estarían previstos para qué profundidad? Bueno, eso es algo que también tuvimos en el acuerdo y en el contrato tenemos con el gobierno. Nosotros tenemos que tener un muelle que tenga capacidad de atender buques de 14 metros de calado, pero como tenemos que dragar la roca en el área donde va a ir el muelle, hoy tenemos una roca que está en la cuota -8, -10 en algunos lados. Tenemos que romper roca, dragar roca, ir a una cota -15 o -15,5 para tener este tipo de buques de capacidad. Y se estuvo analizando durante mucho tiempo y haciendo los estudios con los ingenieros, y se tomó la decisión básicamente pensando como pensaron los ingenieros cuando fundaron el puerto de Montevideo, con muelles de metro, cuando en aquel momento los buques eran de 6, 7, posiblemente en 20 o 25 años o en 30 años puede llegarse la situación de que tengamos que ir a 16 metros, y si había que llegar a 16 metros, el momento de romper la roca era ahora. Entonces se decidió llevar la roca a la cota -17, fundar los muros en los muelles a la cota -17, tener en una primera instancia una cuota de -14 para atender barcos de -14, pero si eventualmente la industria marítima, ¿no?, o el diseño de los barcos
empiezan a tener necesidades de 16 metros, nosotros ya estamos en condiciones de poder brindarle esa profundidad, siempre y cuando se profundizan los canales. Pero bueno, el momento de tomar la decisión de la roca era ahora, se estuvo analizando, son varias decenas de millones de dólares de diferencia, pero creo que marca un poco el compromiso que tiene el proyecto, la empresa con el proyecto, y cómo se piensa siempre en términos de largo plazo y de mediano plazo. En este momento esta decisión se tomó pensando en necesidades de 20 a 25 años, ¿no? Y bueno, la profundidad es un factor sumamente importante en este negocio, principalmente el transbordo, y hay algunos pilares que son sustanciales, ¿no? Profundidad de canal, muelles, equipos de alta productividad y personal capacitado. Y en eso estamos comprometidos. Ok. Como comentabas, pensando en el largo plazo, uno va haciendo inversiones mayores y tomando decisiones posteriores. Esto incrementa el monto total de la inversión, como está señalando. Solo para manejar, ¿qué cambio ha tenido de la cifra inicial que se anunciaba de los 450 millones? ¿De cuánto piensas que se va a terminar yendo la obra? Mira, bueno, en esto tenés varias partes, ¿no? Tenés uno que tiene que ver con este cambio, la fundación de los muelles es un impacto importante en los presupuestos. Después tenemos todo el diseño de equipos, de grúas, de edificios que tenemos que hacer. De los 455, que en su momento era un presupuesto estimativo, digamos, ¿no? Ahora ya en la fase de consultas y de competición de precios y demás, vamos a estar muy cerca de los 600 millones de dólares, y va a depender de la cantidad de equipos de grúas pórticos que se compren y el tipo de equipamiento de playa, que en este momento se está en plena análisis de cuál es el mejor diseño para plantear. Pero bueno, podemos decir que vamos a estar cercanos a los 600 y posible que se pueda llegar a superar. Wow. Bueno, es un crecimiento importante de la inversión. Fernando, para la audiencia, ¿cuántos puestos de trabajo se están generando con todas estas inversiones? Bueno, no tengo los números cerrados en 2022, pero hemos incorporado más de 120 en TCP y creo que estamos cercanos a los 550. Para el año que viene estamos procesando, necesitamos trabajar en el entrenamiento y la capacitación del personal, porque está previsto que el primer puesto de atraque esté en 24, y eso significa puesto de atraque, grúas pórticos y equipamiento de respaldo para atender ese nuevo puesto de atraque, y tenemos que empezar a tomar personal y a capacitar para que nos lleva en el entorno de un año, y el personal que tenemos pensado para el 2023 son aproximadamente 200 a 220 personas. Y bueno, con el proyecto terminado, se irán comprando más. Pensamos que la terminal con capacidad operativa media y trabajando de repente con atraque simultáneo, necesitaríamos unas 1.500 personas operando. Va a depender, obviamente, siempre de la cantidad operativa que la propia terminal tenga. Okay. Así que 1.500 personas sería el horizonte, y actualmente son 550 actualmente. Bien, muchas gracias. Hay un creciente interés del sector marítimo por el medio ambiente. Obviamente vemos a los armadores con cambios importantes en los motores, en todo lo que es la emisión, la huella de carbono y todo ese cuidado ambiental. La terminal no está ajena a esto y también está generando algunos tipos de novedades que han sido anunciadas. Me gustaría que nos comente sobre este tema energético. Bueno, si nosotros
no sé si la industria marítima también está teniendo compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero, principalmente en el tipo de buques y en el tipo de combustión y de consumo de los buques que tienen. Y las terminales portuarias tienen que ayudar a las marítimas a cumplir estos objetivos de reducción de gases invernaderos. Y que además, cuando un buque está atracado en un sitio, tener energía no solamente para ese, sino que gran parte de su consumo es el consumo de energía que el barco dispone para mucha carga refrigerada que está en el barco, que se lleva la gran parte del consumo del barco, y eso requiere toneladas de combustible mientras el barco esté parado y toneladas de humo que se vuelcan a la ciudad, principalmente en la bahía de Montevideo, donde todos los barcos que estén atracados están con motores prendidos, y eso genera un fuerte hollín y una sensación, y una nube que cae sobre la ciudad vieja, que es algo que tenemos que prestarle particular atención. Nosotros, en el propio acuerdo, y desde hace muchos años, tuvimos la iniciativa de independizar a la terminal con energía eólica permanente para seguir al siguiente paso de brindarle energía a los buques. En el acuerdo nuestro está el capítulo Punta de Sayago para poner algunos molinos de viento, que no quiere decir que nos quisiéramos quedar con Punta de Sayago, ni que nos da Punta de Sayago sin nada, simplemente que nos daban un lugar para poner molinos de viento en el actual caso de que pudiéramos llegar a un acuerdo con UTE, porque no nos permitían poner molinos de viento en la terminal de contenedores. De todas maneras, ese paso aún no está definido, no sabemos cómo vamos a avanzar, pero sí tenemos un factor importante como Uruguay, de que el 100% de la energía que Uruguay produce es energía renovable, y en el aspecto de poder brindarle esa energía eléctrica a los buques, sustituyendo la energía de combustibles fósiles, genera un impacto enorme en la reducción de la contaminación cuando los buques van a estar en el puerto de Montevideo. Entonces, el proyecto, de vuelta pensando en el mediano y largo plazo, va a tender a que las terminales portuarias tengan que tener instalaciones de suministro de energía para los buques, porque los buques van a estar apagarse. Hoy no es un requerimiento, creo que me puedo equivocar, pero la única terminal portuaria que yo conozco que presta este servicio, que se llama Colairon, es la terminal de Long Beach en Los Ángeles, aquí en California, y bueno, pasaríamos a ser nosotros también a prestar este servicio, y vamos a ir viendo cómo a medida que se va evolucionando, las terminales portuarias van a tender a prestar este servicio y a que los buques apaguen estén atracados. Ok, gracias Fernando. Y una última pregunta, recibimos con alegría porque se trataba de un cliente también nuestro, la compañía de dragado Jean de Null, cuando finalmente resultó como, creo que, no sé si se puede decir la ganadora o la adjudicataria, sí, eso sí, de la obra. Contanos cómo fue el proceso para elegir esta responsabilidad tan grande de quién iba a ser el que iba a llevar a liderar la obra como tal. Bueno, el proceso, por lo que por el grado de información que tengo, fueron invitados. Un aspecto técnico, a mí me pasó y no lo seguí, pero primero se hizo un proyecto, primero se hizo una licitación internacional para elaborar lo que se llamó el anteproyecto ejecutivo. Ese anteproyecto ejecutivo terminó siendo el pliego de condiciones para llamado a interesado de invitación a precio, que fue información que los tipos de invitados. Fueron varias empresas internacionales y consorcios que participaron, y hubo de información, reuniones técnicas, y bueno, se eligió el mejor proyecto desde el punto de vista técnico y la combinación precio, técnica de construcción y demás. Entonces,
bueno, Google fue la empresa ganadora en otras empresas internacionales van a colaborar con Jean Denoni en la construcción del proyecto. Okay. Y Fernando, como cierre, ¿cuándo estimas que va a quedar finalizado completamente la terminal? Bueno, como dije, primera parte, primer puesto de atraque 2024 y 2025 finalización del proyecto. Se estima primer cuarto, segundo semestre, las construcciones, pero bueno, la idea es de 24 ya tener la parte operativa, ahí vamos a ver, como te digo, va a cambiar porque se van a ver 10 o 12 grúas pórticos nuevas funcionando, y bueno, y después el proyecto final 2025 con la obra culminada. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por toda esta información, Fernando, y mucho éxito en esta nueva etapa. Muchas gracias, Mario, y bueno, como siempre a la orden, cuando necesiten. Dale, un placer. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.